el sector agrario canario tiene una serie de fortalezas que además están reconocidas ahí. La primera en la que nosotros nos apoyamos, son 5 pilares más importantes, es la elevada tasa de paro que existe y donde se puede colocar muchas personas. La segunda pilar sería el medio ambiente y el paisaje. Es atroz la cantidad de parcelas de superficie que se está perdiendo en el último decenio. Estamos hablando de que han desaparecido el 64% en el último decenio de las parcelas productivas en Canarias. Y estamos hablando que en el 99 había 37.295 parcelas censadas y en el 2009 había 13.442. Y estamos hablando que el envejecimiento del agro es muy grande. Y estamos hablando también de que la FAO, y más en un territorio insular como Canarias, que por cualquier problema podemos quedar bloqueados, y ya se vio esto hace 2 años cuando una huelga de transporte, nos podemos terminar haciendo ensaladas de cepas de plátano bien picadas con un poco de verde de la soja. Es necesario, por lo tanto, incrementar la producción con destino a comercio interior. Este déficit de productos agrarios nos hace que las importaciones cada vez sean mayores. El POSEI le ha hecho un gran beneficio a Canarias y a todas las regiones ultraperiféricas donde se aprobó y está en práctica. Pero también hay que decir una cosa: el POSEI es un sistema de balance y dentro del POSEI está el régimen específico de abastecimiento y están producciones de destino al mercado interior. Igual que en Madeira, Azores y lo conocemos, se ha tratado de equilibrar el balance, se han incrementado las producciones con destino a comercio interior y se han bajado las importaciones. Aquí, a pesar de la vigencia, eso no lo hemos conseguido. Y nosotros estamos hablando también, que eso lo tiene muy en cuenta la Unión Europea, que sería el 4º pilar, de un ahorro energético y la reducción de carbono. Si se incrementasen las importaciones con destino a las producciones con destino al mercado interior, pues habría un gran ahorro energético de esos barcos que tienen que desplazarse por mercancías y, por supuesto, una reducción en la huella del carbono. Pero además, en Canarias había otro problema, y es la erosión genética. Hemos perdido muchas semillas por el abandono del cultivo, y gracias a la labor que está haciendo Germobanco, las estamos recuperando poco a poco. Y como debilidades tenemos la lejanía de los mercados. Nosotros no podemos competir por la carecía de los fletes con unos mercados donde llegan unos productos agrícolas con trabajadores sin seguridad social, sin protección de ningún tipo y con salarios de miseria. Y tenemos un grave problema, y aquí se ha hablado en los últimos tiempos bastante, que es la orden ministerial del 12 de marzo del 87, que crea un blindaje, una barrera fitosanitaria en Canarias. Nos están entrando una serie de productos que sinceramente nos están haciendo la muñeca, porque no solamente son las plagas y enfermedades que nos llegan con ellos, sino la competencia desleal que se le está haciendo a las producciones canarias, porque entran en momentos donde estamos perdiendo precios y renta de los agricultores. A raíz de una moción que se presenta en el Parlamento, creo que fue el día 12, Palca, como miembro asesor del ICIA, solicita un informe al ICIA. Y el ICIA, este es el informe completo del ICIA. El ICIA nos contesta que tenemos aposentado en Canarias, entre plagas, enfermedades, virus y bacterias, 75, que son de importancia económica para las producciones porque las merman, pero que tenemos alrededor, pululando y esperando a poder entrar, entre plagas, enfermedades, virus, bacterias similares y hongos, 74 más. Si aquí nos blindamos la frontera, aquí nos salimos adelante. Palca hizo un estudio en el año 2003 sobre el consumo de fitosanitarios en Canarias por las plagas y enfermedades introducidas, y en aquel momento lo valoramos en 12 millones de euros. Es importante. Pero no es eso, y yo creo que luego Gabriel hablará. No es eso.
es el problema de la reciprocidad que hemos solicitado en muchísimas ocasiones. Si aquí Europa legisla en fitosanitarios mirando al norte, nosotros somos sur-sur y la climatología es diferente. En el norte viene una helada de 15 días y se carga todos los bichos que hay por allí. Aquí no, aquí los mantenemos. Y aquí se nos están sacando materias activas de los fitosanitarios que los tenemos prohibidos. Sin embargo, se están importando hacia la Unión Europea productos tratados con los fitosanitarios que aquí tenemos prohibidos y entran en la Unión Europea mientras no rebasen el límite máximo residuo. Esto para Canarias es una competencia desleal y mayormente en el tema subtropical. Por tanto, nosotros pedimos que, espero que Gabriel, porque no lo entendí el otro día en las declaraciones, nos explique con un poco más soltura lo que va a pasar. Por tanto, nosotros entendemos que la modificación, excepción o derogación de la orden ministerial del 12 de marzo del 87 es un grave problema para Canarias. Pero además, en cultivos subtropicales que Canarias podría ser una despensa, estamos hablando de en cultivos subtropicales con unas estadísticas del 2010 y que en otro de los ataques que tenemos por los desalmados estos de los importadores ilegales, que es sobre la naranja, porque se encuentra naranja de Levante, pero no de Sudáfrica o de cualquier otro país tercero, como se está entrando, tenemos un valor de casi 15 millones de kilos con un valor de 10 millones de euros. Entre subtropicales y naranja estamos en 45.972.000 euros. Esto es importantísimo. Y el paro que tenemos no podemos mandar más gente al paro. Y la última es esta. Nosotros llevamos desde Palca la primera rueda de prensa que da por una entrada de subtropical. Con el tema de la piña, en Puerta Gama y las entradas subtropicales, llevamos luchando muchos años. Esto es una piña que no se sabe de dónde llegó. Es una piña que por las características que tiene nos da que es de importación. La foto no se ve muy bien, pero aquí solamente dice piña del Hierro y ahí no habla de registro sanitario ni la cabeza en Guanaja. Mercadona es uno de los importadores que ha solicitado a través de Bonisa Alimentaria entrar piña en Puerta Gama. Pues ahí eso se compró. El grave problema es que no tenemos, el que la compró se la comió, le hizo una foto y no se quedó con el tiro. Pero vamos a seguir la huella de la piña porque llevamos un año y pico detrás de las importaciones. Todos sabemos que aquí en torno al 60% del territorio está protegido. Y son tantas las leyes del territorio y la burocracia existente que con ocasión del año pasado, de septiembre, de estar aquí el coordinador estatal de la Unión en una visita de cortesía al presidente del Parlamento Canario, le dijimos que lo conveniente sería estar 2 legislaturas derogando y adaptando, porque nos sobran las leyes. Y eso está significando un grave corsé para el desarrollo de nuestro agro. Y decir también que una ley como la de medida urgente, que se esperaban unas expectativas muy grandes de ellas de legalizar cantidad de explotaciones ganaderas, Palca lo dijo y lo mantiene, esto no sirve sino para legalizar instalaciones turísticas, y así se está demostrando. El 80% de las explotaciones que se pensaban legalizar, ahí están. Y unas que tienen que adaptarse a la normativa de bienestar de la Unión Europea, como no tiene el registro, porque no se lo puede dar la consejería, porque el ayuntamiento no le ha dado la licencia, entonces no puede registrarse bien. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. La consejería le pide la aplicación de la ley de bienestar animal, el hombre tiene que hacer una mejora en la explotación, pero como posiblemente, que era lo que nosotros veíamos desde un principio, el suelo que está no es apto para la explotación, el ayuntamiento no le da permiso. Y esto va a ser grave porque en producciones ganaderas y derivados, si en hortícolas estábamos en un 92%, en producciones ganaderas y derivados estamos en un 6-7% de producción local. Eso es grave.
Por tanto, nosotros creemos y aplaudimos desde aquí al gobierno de Canarias cuando se sacó en julio, se detrajo 6 millones de euros del REA y se pasó al POSEI. Nosotros entendemos que tiene que ser más el dinero que se saque del REA y se traslade al POSEI, porque ya está bien de que 4 se engorden a la salud de la miseria y la inversión de 4.000. Y nosotros entendemos que para que esto avanzase sería necesario reforzar la orden ministerial esta del 12 de marzo del 87, blindándolo para que no se siga practicando por estos desarmados que se cuentan con los dedos de una mano, estas importaciones ilegales que tanto daño nos están haciendo. Y también entendemos que en el caso del vino, no se puede estar pagando por las botellas, por los cascos de las botellas, etiquetas, cápsulas y demás, el AYEN que se está pagando. Estando el señor Soria en la consejería, ya se le pidió que se le rebajase el AYEN y no se hizo. Y nosotros entendemos que el nivel de AYEN a esas importaciones que hay producciones aquí se debía subir mucho más de lo que está ahora, del 18%. Aplicar el principio de reciprocidad, porque es necesario para que nosotros, mayormente en el tema de subtropicales, sigamos avanzando, porque tenemos expectativas, y ahora mismo con el cultivo de la papaya hay una buena expectativa. Y como la señora presidenta de ICA no estaba previsto que estuviese aquí, pero hoy nos acompaña, una gran ventaja que tenemos. Nosotros creemos que hay que subir las emisiones de la trazabilidad en las grandes superficies, hay que afilarlas un poco más. Hasta la puerta llega la trazabilidad, nada más pasar el umbral se pierde. Y nosotros lo hemos detectado porque, por ejemplo, Resto sabe las veces que estuvimos años pasados y seguimos porque tenemos en Brasil gente que nos recorre los mercados. Y hay algunas producciones, mayormente de frutas y hortalizas, que ni para la alimentación de cerdo están ahí expuestas. Y además o pedimos, mejor dicho, el doble etiquetado necesario para que se sepa la gran diferencia que hay entre lo que se le paga al productor y a lo que se está vendiendo al consumidor. Y vamos más allá, porque el sector turístico son insolidarios con el sector agrario y quieren tener piña tropical, aguacates, mango y papaya todos los días del año en la mesa los hoteles, sin importarle lo que eso signifique para la ruina de los agricultores de Canarias, jardineros gratuitos del paisaje, que no les cuesta un duro. Nosotros lo que pedimos, y no es la primera vez que lo hacemos, es una ecotasa para que reviertan en los jardineros gratuitos del paisaje. Y eso me están llamando loco, pues yo creo que no. Es conveniente aplicarlo. Y en cuanto a ICIA, nosotros creemos que el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y eso que con Palca y Agropalca se llevan muy bien, la gente dice que ICIA está trabajando ahora mucho con la revista, haciendo llegar sus trabajos y sus conclusiones. Nosotros creemos que se debe dar una respuesta rápida a los problemas que tienen los agricultores y ganaderos. Y nosotros vamos a dejar una pregunta en el aire. Si no fuera por la agricultura de exportación que tenemos, ¿cuánto costaría los fletes de traer la mercancía a Canarias si para arriba los barcos fueran vacíos? Eso hay que planteárselo también. El PP le oigo así el otro día en Canal 11, hace los 3 días, hablando de una rebaja del 40% del presupuesto de la consejería. Y yo en el comunicado este que tengo aquí creo que ha subido el presupuesto. Y la verdad es que no lo he leído, pero yo no logro entenderlo, ¿no? Pero bueno, habrá que estudiarlo partida a partida a ver cómo es el tema. Y en los seguros agrarios sí tenemos que decir algo. No, yo no te rías, Ernesto, que yo de lo que no sé no hablo. Digo que lo voy a estudiar y luego hablaremos porque no ha habido tiempo para ello. Y estamos viendo, así de pasar, que para los seguros agrarios hay 1 millón de euros. El año pasado había 3 millones de euros. Era un 35% de la ayuda y con 1 millón de euros es un 15%, es algo testimonial. Hay en estos momentos agricultores
Y el caso de la uva, por ejemplo, que se va a contratar, estábamos hablando el año pasado de 45 euros tonelada y para este próximo contrato será 700 euros. Y ya me están diciendo el asesor de Palca en temas de seguros agrarios que va a ser difícil el contratar esto. Aún sabiendo los agricultores que están acogidos al CUSEI que van a perder un 10% por no tener contratado el seguro agrario de subvención, que se les retira, y aún sabiendo que si viene un mal tiempo, ni va a llorar a papá gobierno de Canarias, ni llorando a papá gobierno del Estado, le van a dar un duro. Pero la situación es la que es, y cuando no hay un duro no se pueden contratar seguros. Ya yo en una de las mesas, Palca está en la mesa regional de seguro agrario, y ya me acuerdo una vez un representante de los tomateros, con el director, el presidente en esa allí presente y el director general, que le dijo, pero si no tengo dinero para comprar la semilla, ¿cómo voy a contratar un seguro? Eso se dijo allí en la consejería. Nosotros entendemos que si se quiere, aquí en Canarias, si se quiere, o mejor dicho, si se quiere y puede, el agro canario va a caminar bien hacia adelante, porque tenemos instrumentos y tenemos gente que además ha demostrado que como agricultor y ganadero hemos sido buenos. Y hay que reconocer que en un momento convulso de la economía, tal como está, con los presupuestos de la Unión Europea y la PAC, que hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra y pasado todo lo contrario a lo que se ha dicho, si nosotros no tuviésemos la ficha POSEI, Gabriel, yo creo que nos podíamos dar con un canto en el pecho. Y esperamos que se siga trabajando en ese sentido. Y entendemos que desde los que nos gobiernan se debían potenciar las debilidades y las fortalezas, porque las personas comen todos los días, generalmente 3 veces, a lo mejor con 1,5 escapamos, pero tenemos que comer todos los días. Y por nuestra condición de insularidad debemos tener, de acuerdo con la FAO, por lo menos el 40% de producción local aquí. Estamos intentando que esa vuelta al campo sea de forma ordenada. Yo creo que el concejal ha tenido la oportunidad de visitar todas y cada una de las fincas que actualmente venden sus productos en el mercadillo del agricultor. Está haciendo un trabajo magnífico a la hora de controlar que lo que se vende es lo que se coseche, y eso desde luego va en beneficio de todos los agricultores y también, como no, de los consumidores. Pero seguimos trabajando, no nos queda de otra, de la mano, como no, del resto de las administraciones. Esta mañana también teníamos la oportunidad en el Pleno de aprobar una ordenanza en la que se bonifica el 90% las licencias para las explotaciones ganaderas y agrícolas, para la roturación de terreno, para vallado de terrenos, para mantenimiento en sí de las producciones agrícolas y ganaderas, y eso es fundamental. Yo sé que es un poquito, es un granito de arena, pero que desde luego cuando vayamos a vallar nuestro terreno, que nos bonifiquen un 90%, pues es un granito de arena más, y es lo que estamos intentando conseguir desde una administración humilde como en este caso el Ayuntamiento de Regional de Heredad. Primero que todas las voces en defensa del plátano, como esta de Palca, son bienvenidas y todas hacen falta. Todas hacen falta. Por otro lado, yo creo que entre todos los grupos políticos, todos los partidos políticos, en todas las administraciones públicas, si hay algo en lo que hay unanimidad, es en la defensa del sector agrario, porque, entre otras cosas, todos somos conscientes de lo que representa la agricultura en La Palma. Como digo, no solo yo, sino aquí todos hemos nacido dentro de plátano y hemos vivido desde la infancia lo que es esto, plátano o lo que sea del sector agrario, ¿no? O ganadero. Y por otro lado, quiero dar un mensaje de optimismo, y de mucho optimismo, porque ninguna comunidad, llámese La Palma, Canarias, España, la Unión Europea, se puede permitir el lujo de prescindir del sector primario, del sector agrario. Todos tenemos que comer. Efectivamente, el sector agrario en Canarias, pues todos sabemos a los riesgos a los que se encuentran, pero sí hay una serie de problemáticas, y una la digo amable, que es pues los intentos por parte de diferentes intereses, sobre todo económicos, exteriores, vinculados con algún
importador de la Comunidad Autónoma de Canarias que pretende lograr una liberalización absoluta de entrada de cualquier tipo de producto, sobre todo tropical y subtropical a Canarias, y por tanto dejar fuera de vigor la orden de 12 de marzo del 2017 de protección fitosanitaria, sí, olvidando los riesgos o el blindaje que eso supone para la salud de los consumidores y para la riqueza genética de las producciones y de la riqueza de la biodiversidad que tenemos propia en las Islas Canarias, con la entrada de todos esos elementos patógenos que día a día estamos viendo cómo ponen en peligro las producciones agrarias de Canarias. Yo la verdad que estaba y sigo estando bastante preocupado y nos hemos reunido con todas las organizaciones agrarias porque ya hemos oído también las manifestaciones del ministro que dice que está también por afrontar una actualización de esa orden. Yo creo que la mejor defensa que se le puede hacer a Canarias ahora mismo es no tocar esa orden. Cualquier cambio que se haga en ella creo que nos puede perjudicar y creo que no deberíamos de abordar ese riesgo porque bueno, todos saldríamos perdiendo. Desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, ya llevamos mucho tiempo preocupados pues, por la entrada de esta producción que viene de fuera y cómo luchar y combatir esa entrada de mercancía. Hemos empezado este año después de una petición intensa del sector vitivinícola de que incrementáramos o pusiéramos en marcha un mecanismo de inspección a la entrada de uva procedente del exterior y recientemente, concretamente la campaña ha empezado el 19 de noviembre. Ahí hemos logrado concentrar el esfuerzo de distintas administraciones que están participando en esta campaña de inspección. Cito, por ejemplo, concretamente la Delegación de Gobierno, que se va a encargar a través de los puntos de inspección fronteriza de lo que es cuando la uva llega a esos puertos, la uva procedente del exterior. Seguidamente ya entrará también lo que es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria para el control de la trazabilidad de esa uva y el destino de esa uva en la bodega. Luego entrará la Dirección General de Salud Pública, en la cual ya controlará lo que es el tema del cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, y ya finalmente también está en esta campaña de inspección la Dirección General de Consumo para ya pues controlar lo que es el etiquetado y el consumo de este vino, que el problema desgraciadamente está en que las personas piensan que están tomando vino canario cuando, aunque está elaborado en Canarias, no es vino ni de denominaciones de origen ni vino con origen canario. Con lo cual, como ya he dicho, eso es una de las campañas que hemos puesto en marcha. Y luego, por supuesto, el resto de la producción agroalimentaria, claro que seguimos inspeccionando y por supuesto siempre se nos escapa algo, porque es verdad que la administración no cuenta con la inspección, la cantidad de inspectores que necesitaríamos para hacer un control exhaustivo, pero lo que sí es cierto es que con los medios que tenemos controlamos lo que podemos, y desde luego lo que sí nos facilitaría mucho el trabajo sería que por parte de ustedes, de los afectados, de las asociaciones, nos denunciaran los casos concretos que ustedes pueden percibir de incumplimiento de las normas, para nosotros ya ir a tiro hecho, y desde luego, claro que sancionamos, hemos sancionado y seguiremos controlando, inspeccionando y sancionando. Una de las cosas que los políticos tienen que hacer ahora mismo es poner en marcha que jóvenes personas entren en el campo de la agricultura. Es la única posibilidad. El otro día también hace tiempo, estuve con un amigo dando una vuelta en una instalación agropecuaria, en particular en una zona dedicada a ganado cabrío, y realmente lo que más me sorprendió fue la juventud de esas personas.
Esa es la única posibilidad que tenemos en La Palma, en Canarias y en España. Que realmente esas posibles producciones haya gente joven que se ponga al frente de estas instalaciones. Esa sería, digamos, la lucha. Yo particularmente, desde la Dirección Nacional de la Administración del Estado, me pongo a disposición de ustedes para transmitir todo lo que ustedes necesiten, para debatir lo que ustedes necesiten, para ayudar en lo que sea preciso. Ya lo he hecho, no voy a decir en que Amable del Corral y otras personas saben que lo he hecho. Yo lo voy a seguir haciendo calladamente porque creo que es lo que me corresponde. Hay gente muy importante por aquí, que hay diputados regionales que pueden hacer también mucho. Hay un diputado nacional sentado allí, que creo que además está en la Comisión de Agricultura de las Cortes. Hay un diputado europeo que creo que ha dado sobradas muestras de que se pueden conseguir cosas. Hay una senadora sentada ahí detrás que creo que también está interviniendo. Creo que la labor de los políticos es ingente y además creo que puede producir muchísimos beneficios para la isla y para esta comarca también. Vamos a ver, simples retazos. Primero, elemento muy positivo del POSEI, la base jurídica. Eso nos puede sonar raro, pero al final lo que es que hemos logrado introducir el artículo 349 del tratado, ese artículo que nos consagra como unas comunidades, como unas regiones con especiales circunstancias y con la necesidad de tener un trato diferenciado. ¿Qué ventaja tiene tenerlo incluido? Que siempre vamos a poder utilizar esa percha jurídica para poder discutir, debatir y pedir, lo cual es importante en estos puntos. Otra cosa es que se ha reconocido también en el propio texto la fragilidad que existe en estas regiones y por tanto la necesidad de ese tratamiento diferenciado. Tema fundamental, lógicamente, el económico. Yo planteé en mi informe cuando lo presenté una subida de 70 millones de euros en la ficha financiera total, en el montante total del POSEI. Y lo hice con toda la intención del mundo y con argumentos claros. Había un argumento fundamental que es la tasa de desempleo que siguen teniendo las regiones ultraperiféricas, las más altas de toda la Unión Europea, y dos elementos fundamentales. Uno, pedía un aumento de 30 millones de euros para el sector del plátano y los otros 40 millones de aumento que se pedían era porque era precisamente esa la cantidad que la Unión Europea había autorizado a los Estados miembros a gastar como ayudas de Estado en el sector agrario. Bueno, mi argumento era muy fácil. Si ustedes mismos reconocen porque dejan a los Estados miembros gastar 40 millones más, es que se necesitan. Súbanmelos directamente y no lo tiene que pagar el Estado. Es verdad que esa negociación sabíamos todos que era muy difícil. Y era muy difícil en un momento en que, además, todas las partidas presupuestarias, el marco presupuestario global está bajando y de forma excesiva, sin duda alguna, especialmente en el sector agrario. Ahí está todavía el debate. No se han cerrado los presupuestos de 2013 y mucho menos el marco financiero 2014-2020. ¿Qué sucede? Bueno, pues que yo creo que es un motivo de alegría que, siendo este panorama global, hemos logrado poner de acuerdo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al Parlamento de que la ficha financiera del POSEI se tiene que quedar como estaba, es decir, casi 700 millones al año, 268 y pico para Canarias. Esa es una cifra, desde luego, de la que yo estoy muy satisfecho, ya digo, porque la tendencia es a que todas las partidas, todos los marcos financieros bajen. Y además hemos logrado algo que también era una de las líneas rojas que yo dije que no se podían traspasar cuando estábamos negociando, y es el no hacer depender el POSEI de la reforma de la política agraria común, de la PAC, y sobre todo de las circunstancias económicas de la propia PAC, como pretendía la Comisión. En el borrador del informe de la Comisión quería vincularlo. Yo dije que de ninguna manera podíamos vincularlo. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Por una parte nos estaban dando una cantidad, pero inmediatamente, en cuanto se aprobara la nueva PAC, te iban a decir, te doy 30, te doy 40, pero te bajo 60, que es lo que puede bajarse si estamos hablando de un 10, un 12% de bajada de PAC. Bueno, eso se ha eliminado y yo creo que nos da una cierta tranquilidad. Y luego, para el sector del plátano, en conjunto, nos han dado pues, una partida específica de 40 millones de euros para todas las regiones ultraperiféricas, de las cuales en torno a 20 son para Canarias, por una única vez, compensación, se ha dicho así, de los 2 últimos años fundamentalmente y de este que viene,
en virtud de los acuerdos suscritos con Colombia y con Perú y con Centroamérica y la bajada de aranceles. Es una partida presupuestaria que se da una única vez y en principio la idea es que puede ser a partir de abril, mayo, págase, lo cual creo sinceramente que es una buena noticia. El Partido Popular en este momento es quien gobierna en España, es el gobierno de la nación, es quien tiene la capacidad de hacerlo en el Parlamento porque tiene mayoría absoluta. Canarias, los canarios, las representaciones de Canarias están obligadas a defender al agro canario y por supuesto a Canarias. Pero me extraña muchísimo ver este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento de La Laguna, el Partido Popular se abstiene en la moción esta que hemos hablado esta noche. El Partido Popular se opone en el Senado. El Partido Popular no se opone en el Cabildo Insular de Tenerife. El Partido Popular se opone en el Parlamento Canario. Me gustaría saber cuál es la política del Partido Popular con respecto a esta orden. Me gustaría saberla, porque no la tiene definida. En un lado vota una cosa y en otro vota la otra. Y a usted me gustaría hacerle alguna reflexión en concreto. Le voy a hacer una al director de servicio. Y estoy de acuerdo con eso, no tenemos repuesto generacional. Uno de los principales problemas de Canarias es que no tiene repuesto generacional. La mayor parte de la gente tiene más de 65 años. Y el repuesto generacional está prácticamente no muy claro. Pero me gustaría añadirle a eso otra cosa. Canarias necesita urgentemente un nuevo sistema productivo. El sistema que tenemos actualmente está quebrado. ¿Por qué? Porque en el año 1960 teníamos 190.000 hectáreas de cultivo y ahora tenemos nada más que 36. O sea, está quebrado el sistema. Y necesitamos un nuevo sistema productivo para Canarias, que nos defina el gobierno de Canarias qué se puede sembrar en cada isla. No que cada uno siembre lo que venga en Canarias Rayo. Y eso son dos cuestiones importantes. Con respecto a lo suyo, mire, don Gabriel, yo aplaudo sinceramente lo que usted ha hecho como eurodiputado. Lo aplaudo y lo aplaudiría siempre. Pero le voy a matizar dos cuestiones fundamentales para mí. ¿A usted qué le parece el reparto de acuerdo con los principios de la Unión Europea? Equidad, justicia y equivalencia. ¿Qué le parece esos principios de la Unión Europea? ¿Usted cree que Canarias se puede permitir el reparto que se hace hoy en el plátano? Usted, que está muy cerca de ello, ¿por qué no presiona sobre ese momento? Le voy a dar un dato fundamental para usted, que a lo mejor no lo desconoce, pero no creo que lo desconozca. Usted sabe que Canarias tiene 10.200 plataneros. De los 10.200 plataneros, y antes le voy a añadir una cosa. Si hay persona que defiende el plátano, soy yo. Más que nadie de los servicios plataneros que hay en este momento, Asprocan o cualquier otro. Le digo porque mi padre era un pobre agricultor y era platanero. Platanero. Y de él me pude educar. Pero le voy a decir una cosa. Usted sabe que de los 10.200 plataneros, 500 plataneros se comen 12.000 millones de pesetas. La mitad de la finca financiera. Y 9.700 se comen nada más que 65. ¿A usted le parece que eso se hace con los principios de la Unión Europea? Yo no estoy metido en el sector platanero. Ni mi padre era platanero, ni tengo interés en el sector platanero. Sí tengo intereses en defender todos los sectores, que además es mi obligación y lo hago con gusto. Pero sí, lo has contestado directamente. Te has dicho, es una competencia del gobierno de Canarias el reparto de los programas y donde da el dinero. La competencia mía como diputado ha sido tener la ficha financiera, que no es para plátano, es la ficha financiera global y es verdad que sí, compensar en esa cantidad plátano por los motivos de la entrada en vigor de los acuerdos comerciales. Que se me puede reprochar, oye, es que también la carne entra sin ningún tipo de arancel y hay otros muchos productos que no tienen arancel. Bien, eso podemos discutirlo y puedes incluso tener razón, pero en el tema, si yo puedo estar de acuerdo, ahí lo haga el gobierno de Canarias, lo tiene muy fácil. Para el año que viene va a tener 268 millones de euros, más 20 para plátanos. Que diga dónde va, dentro de lo que puedo hacer. Es tan fácil como eso. Una cosa con relación a la alusión que se planteó con el tema del presupuesto, y creo que es bueno, porque en fin, tengo aquí el documento y yo creo que es bueno también plasmarlo, ¿no? Ahora, como bien saben todos, se está debatiendo en el Parlamento de Canarias el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y cuando decía Amable que hace unos días decía en un medio de comunicación
que había bajado un 40% el presupuesto, hoy digo aquí que ha bajado un 40%, lo que significa los sectores productivos, que es la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, la innovación, un 40%. Pero lo que ha bajado con respecto a la Consejería de Agricultura, y hay que decirlo aquí, y es verdad que todos reconocemos la situación de crisis que hay, es un 60% con respecto al año 2012. Porque es verdad que aquí hay, en fin, una cosa que es evidente, los ingresos que se producen de la Consejería vienen fundamentalmente por ayuda europea, Gobierno de España y lo que recauda la propia comunidad. En total, la Consejería de Agricultura, presupuestado en este proyecto de presupuesto, tiene en torno a 490 millones de euros. De esos 490 millones de euros, lo único que tiene de aportación el Gobierno de Canarias es un 10%. Y dentro de ese 10% que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias, es donde se rebaja más de un 60% el presupuesto. Y eso está ahí porque se puede contrastar los datos de este 2013 de 2012. Por tanto, lo que sí es verdad que la Consejería de Agricultura sale bien parada, no por el esfuerzo que hace el Gobierno en la Consejería, sino por los ingresos que vienen fundamentalmente de la Unión Europea y, por ejemplo, del Gobierno de España, que en el convenio de obras hidráulicas se aumentan 20 millones de euros. Eso es así, pero después otro tema, y acabo, porque lo tengo aquí, lo decía también Gabriel, que creo que es bueno de reflexionar. Cuando decía, oye, hay que hacer los deberes fuera y debemos hacer los deberes aquí. Y cuando dice debemos hacer los deberes aquí es que tengo aquí el Boletín Oficial de Canarias, que el fecha del 21 de noviembre, Boletín Oficial de Canarias, fecha del 21 de noviembre, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, dice, ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma a 30 de septiembre de 2012. Es decir, cómo se ha ejecutado el presupuesto de las diferentes consejerías. Cuando llegamos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, la ejecución es de un 43,59% a 31 de octubre. Eso quiere decir que hay una baja ejecución del presupuesto. Si a 31 de octubre estamos en una ejecución del 43,59%, significa que algo se ha hecho mal, porque nos quedaría noviembre y diciembre para ejecutar el 70% o el 60% que queda por ejecutar, y es prácticamente imposible. Por tanto, y esto no es un tema, en fin, es del Boletín Oficial de Canarias. Esa reflexión que hay que hacerla es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, todas las administraciones, todos los partidos, pero es bueno que todos seamos conscientes de, ante la alusión de Amable, que te agradezco, aclararnos lo que hay, por cuál fue mi aclaración en los medios de comunicación. Lo realmente válido que está en la página web del Gobierno de Canarias es que en el 2012 la Consejería de Agricultura, en todos sus conceptos, presupuestarios y extrapresupuestarios, tenía 403 millones de euros, y en el 2013, pues por todos esos conceptos que han bailado en función de la nueva técnica o presupuestaria, ahora tienen 409 millones de euros, y eso, las cuentas son muy claras. Eso por un lado. Y por el otro, pues es verdad que desde el Estado nos están insinuando, y ya ha sido varias veces, que bueno, que ellos quieren actualizar esa orden de 12 de marzo. Yo creo que, como ya se ha dicho aquí, esa orden de 12 de marzo pues, es fundamental que se mantenga. Yo creo que el Partido Popular también está de acuerdo en eso. Y yo creo que además, con las comparecencias que van a hacer las organizaciones agrarias en el Parlamento, yo creo que va a salir una propuesta consensuada, perfecta, del Parlamento, de todos los grupos parlamentarios, para defender esa orden, porque cualquier otra cosa, la Unión Europea, como Gabriel sabe, que me dejen como usted antes de meterla, de poner un borrón o poner una coma. Eso es cierto, y eso es un grave riesgo que yo creo que no estamos en condiciones de permitir. Y bueno, está claro que en las condicionantes que estamos, en unos presupuestos, en unas condiciones económicas en las que estamos, el resto hay otras consejerías que sí bajan sensiblemente sus presupuestos, y todos tenemos problemas de caja. Estamos viendo los anuncios hoy de que, bueno, que se va a autorizar abrir de nuevo las pensiones para pagar una serie de subsidios y de ayudas gubernamentales que son necesarias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en conjunto en beneficio de la sociedad.